Capítulo 9. Cierto día, Pablo me dijo: Francis, tenemos que actuar. Hasta ahora me he limitado a esperar, pero estoy perdiendo las esperanzas de ser encontrado por mi hermano. Solo mi hermano Meko sabía el destino de mi viaje. Creo que, aunque esté investigando, no logrará descubrir dónde estoy. ¿Qué pretendes hacer? Ya verás. Cuando el carcelero vino a colocar la ración por el postigo, Pablo, que esperaba con el rostro apoyado en la pequeña rejilla que había en la parte superior de la puerta, lo miró asustado y afligido. Sacudiendo la cabeza con tristeza, murmuró: «Pobre hombre. Pobre hombre». El carcelero, que parecía de buen humor y alegre, lo miró asombrado. «¿De quién te lamentas?», preguntó al fin con malos modos. Afectando un aire profético e inspirado, Pablo suspiró diciendo: «A pesar de ser mi carcelero, te deseaba una mejor suerte». La figura de Pablo, cuyo semblante había palidecido por la falta de sol y estaba oscurecido por una barba negra, impresionaba realmente. Sus ojos, fijos en el pobre carcelero, brillaban con intención. El otro pareció inquietarse un poco. «Vamos, ¿quieres asustarme? Cállate y déjame en paz». Arrojó la ración por el postigo inferior y se dio la vuelta abruptamente. Pablo, con calma, objetó: «No te olvides de que soy gitano, conozco el destino de las criaturas». El otro se volvió una vez más, y pude ver, por detrás de la cabeza de Pablo, su semblante algo asustado. Cuando se fue, pregunté con curiosidad: «¿Qué pretendes?». «Empecé a trabajar, Francis. Verás que dentro de poco estaremos libres. No sería gitano si me quedara aquí por mucho tiempo». A partir de ese momento, Pablo empezó a trabajar, como él decía, con el carcelero. Cada vez que éste venía con la ración, encontraba el rostro de Pablo, contrito e impasible, mirándolo con tristeza y sacudiendo la cabeza con pena. Durante 3 días las cosas siguieron así. Por fin, al cuarto día, el hombre no pudo contenerse más. «Dime, oh, maldito gitano, ¿qué ves en mi destino? Tus palabras me han robado el sueño y la tranquilidad. Dilo de una vez». Con calma, Pablo respondió: «No puedo. Lo que leo en tu futuro no puede ser revelado. Olvida lo que te dije y no pienses más en mi advertencia. Será mejor para ti». El otro, que había formulado la pregunta con desdén y cierto aire de desafío, pareció conmoverse con la respuesta. «Soy un hombre. Puedo conocer la verdad. Aunque dudo de tus palabras. Mejor así. No debes tomar en serio lo que te dije. Olvídalo. Será mejor». Mirándolo con tristeza, Pablo le dio la espalda y se fue a sentar a un rincón de la celda. El otro pareció desconcertado durante unos instantes, luego, dándose la vuelta, se retiró. «And now?», le pregunté. «Mi amigo, las cosas van mejor de lo que esperaba». «¿Por qué?». «Pablo tiene arte. Te garantizo que no nos será difícil escapar. Espera y ya verás cómo». Las cosas continuaron así por unos días más. Invariablemente, el gitano esperaba impasible al carcelero, lanzándole miradas piadosas. Este se perturbaba, pero no intentaba saber nada más. Cierto día, sin embargo, apareció en la celda fuera de la hora habitual. Su rostro estaba pálido, contraído por la angustia. Acercándose mucho al pequeño postigo enrejado de la puerta, murmuró nervioso:
gitano, necesito hablarte. Con los ojos brillantes y fijos, Pablo, con aire negligente, se levantó y se acercó a la puerta. Tú conoces el futuro. Necesito que me aclares ciertas cosas que me han pasado hoy. Por un instante Pablo lo miró fijamente, luego respondió seco, conozco lo que pasa contigo, pero no puedo decir nada. El otro se puso nervioso, pero tienes que hablar. Yo deseo saber. Las cosas no pueden seguir así. ¿Sabes algo sobre mi mujer? Sin desviar los ojos de su interlocutor, Pablo replicó, todo. Podría contarte toda la verdad. El rostro del carcelero se contrajo nerviosamente, entonces habla. Sea lo que sea, habla. Por el semblante de Pablo pasó un destello de indecisión, luego resolvió, Pablo no habla gratis. Pablo necesita que le paguen. Un gitano no trabaja si no gana nada. Yo le pago a Pablo. Tengo dinero conmigo. Ansioso, le mostró algunas monedas que Pablo guardó calmadamente a través de las rejas. Pero, el precio no es exactamente ese. Pablo quiere ser libre. Un gitano muere si vive preso. Si me ayudas a escapar, prometo servirte en todo lo que necesites. El otro se asustó. No puedo, si me atrapan, me matan sin piedad. Insinuante, el gitano objetó con intención, yo sé dónde está ella ahora. Sé el nombre de él. Por la mirada del carcelero pasó un brillo de odio. Tú lo sabes. Si te niegas a ayudarme en la fuga, te lanzo mi maldición y nunca más tendrás lo que deseas. El otro sudaba, envuelto en pensamientos contradictorios. Por fin murmuró, sea. Dime qué debo hacer para ayudarte. Escucha, mañana nos traerás 2 vestimentas eclesiásticas completas y unas tijeras para cortarnos el cabello. Después, nos abrirás las puertas y así, disfrazados, saldremos calmadamente. Tras una ligera vacilación, él aceptó, está bien. Así lo haré, pero ahora cuéntame lo que deseo saber. ¿Para qué contarte aquello que ya sabes? Entonces es verdad. Desgraciadamente para ti. Pero, si me ayudas a huir, haré mis trabajos y ella volverá a ti. ¿Podrás hacer eso? El gitano posee el filtro del amor eterno. Tú la amas mucho. Más que a la vida. No podré vivir sin ella. Y saber que se escapó con otro hombre. Oh, es horrible. ¿Por qué no te escuché antes? Así es. Si me hubieras hecho caso, yo habría evitado que se consumara ese acto, pero nada está perdido. Pablo hará que ella vuelva a ti. Lágrimas de agradecimiento y entusiasmo deslizaron por las mejillas entristecidas del pobre hombre. Está bien. Mañana al atardecer te traeré las ropas que me pides. Una para mí y otra para mi compañero. Cuando él se fue, Pablo, frotándose las manos satisfecho, se sentó en el suelo, a mi lado. Y bien, Francis. Mañana estaremos libres de esta trampa. ¿Qué te parece? Ni me atrevo a creer en tanta felicidad. Pero dime, ¿Pablo sabía realmente algo de la vida de ese infeliz? El otro se rió con gusto, un gitano sabe sacar provecho de los sentimientos humanos. He estado intentando envolverlo en una atmósfera de tragedia y miedo, pero la suerte vino en nuestro auxilio. ¿Cómo supiste que su mujer había huido? Lo deduje por sus palabras. Arriesgué un poco, pero la experiencia que poseo en estos asuntos me ayudó.
Olvidas que los de mi raza aprenden desde la infancia a sacar partido de las emociones ajenas en beneficio propio. Pero, eso no es muy honesto. El otro se rió. Un pueblo rechazado y perseguido como el nuestro, despojado de sus derechos, no puede ser honesto. La sociedad no nos acepta y nos desprecia, nos vengamos burlándonos de sus sentimientos. Pero no pienses que todos somos así. En nuestro campamento tenemos 2 gitanas que conocen realmente el futuro y nos avisan de muchas cosas. Tiemble, señor duque, que Pablo va a ser libre. Durante aquella noche, no conseguí dormir como de costumbre. La excitación de la fuga me robó el sueño. Pablo, sin embargo, a pesar de desear la libertad tanto como yo, durmió mejor que nunca. Para él, habituado siempre a la vida nómada y aventurera, a la inseguridad y a la persecución, la fuga era un acontecimiento casi común. Para mí, en cambio, era una aventura jamás experimentada. No es que sintiera miedo, pues la constante tortura de la muerte inminente había terminado por familiarizarme con ella, pero la impaciencia, el ansia de respirar nuevamente el aire libre, ver las estrellas, sentir en fin el bullicio de las calles, reintegrarme de nuevo en la posesión de mí mismo, libertarme de la celda infecta y sombría, todo eso me volvió insomne y casi febril. Al día siguiente, Pablo se despertó de buen humor y alegre. Al notar mi impaciencia, me aconsejó prudente: Francis, procura descansar. Acumula el máximo de energías para nuestra caminata al salir de aquí. Nadie nos ayudará si no es a la fuerza de nuestras propias piernas. Mirando mi rostro ansioso, bromeó: como sacerdote, deberías haber aprendido a esconder mejor tus sentimientos. Decididamente, no naciste para esto. No me gustó la broma, pero comprendí que necesitaba equilibrarme para poder participar en la evasión con éxito. Cuando el carcelero nos entregó el paquete con las ropas y las tijeras, nos alegramos. Inmediatamente Pablo separó las vestimentas y nos vestimos rápidamente. Guardó las tijeras en uno de los bolsos, pues resolvimos continuar ocultos detrás de la barba ya algo respetable que nos cubría el rostro. Apenas recortamos las puntas dándoles forma para vernos muy diferentes de lo que éramos. En la puerta, el carcelero, nervioso, lanzaba miradas hacia adentro y hacia los lados, impaciente. Cuando nos reunimos con él, lo oímos decir: la guardia ahora es escasa y el crepúsculo ya desciende sobre la tierra. Sigan por este pasillo y espérenme detrás del patio externo. No quiero que nos vean juntos. Nos levantamos la capucha, metimos las manos dentro de las mangas y, con la cabeza baja en actitud contrita, caminamos lenta pero normalmente hacia la salida. Era común en aquellos tiempos la presencia de los jesuitas en ese recinto, por ese motivo, nuestro paso pasó casi desapercibido. Solo algunos guardias nos saludaron respetuosos. El recorrido me parecía interminable. La sangre latía en mis venas con violencia. Sentía la boca seca. El cuerpo helado por el sudor. Miré de reojo a Pablo y sentí, repentinamente, un loco deseo de reír. No sé si por nuestra farsa, por la alegría de la libertad conquistada o por la figura grotesca del gitano en las sencillas ropas sacerdotales. Finalmente, alcanzamos el patio externo, donde deleitados aspiramos el aire perfumado de la noche, cuya brisa agradable revitalizó nuestras fuerzas, despertando un incontenible deseo de correr.
Queríamos distanciarnos lo más posible de aquella horrible fortaleza que nos había cobrado de forma terrible su indeseada hospitalidad. Íbamos a echar a correr cuando alguien nos llamó cerca de un gran árbol que adornaba el parque. El carcelero estaba allí a nuestra espera, inquieto y ansioso por cobrar nuestra deuda. Escucha, ahora poco podría hacer para ayudarte. Sin embargo, Pablo dio su palabra, tiene que cumplir. Debemos salir de aquí cuanto antes, pero deseo darte un amuleto que ciertamente te traerá de nuevo a la mujer que deseas. En todo caso, si quieres buscarme en nuestro campamento, podré ayudarte con más eficiencia. Pero, ¿dónde está el campamento? Estaba cerca de Contrail. No sé si todavía estará allí, en todo caso, de allá irían a San Just, donde deben estar con certeza. Está bien. Iré a buscarte. No fue posible conseguir caballos, pero toma algunas monedas que te serán útiles. Tras otras insistentes preguntas del carcelero sobre su vida, que el gitano respondió hábilmente, conseguimos por fin librarnos de él. Nuestra mayor preocupación era alejarnos más y más de aquellos parajes. Pablo no consideró prudente ir a la taberna, a pesar del hambre devoradora que sentíamos, ya que el esfuerzo que habíamos gastado en el control de nuestros nervios había agotado el resto de nuestras fuerzas. El olor agradable de ciertos alimentos de los que hacía mucho nos veíamos privados, y que llegaba hasta nosotros, nos provocaba una terrible sensación en el estómago. Él compró algunas cosas que encontró a la venta por las calles y nos pusimos a comer, mientras que, protegidos por la noche, nos alejábamos más y más de aquel lugar. Durante algunos días más investigamos el lugar del campamento. Conseguimos, después de muchas preguntas, encontrarlo. Fuimos recibidos festivamente. Sin saber qué rumbo dar a mi vida, me quedé con ellos, desilusionado con la actitud de los míos, que habían hecho derrumbar mi ideal cristiano. No, yo ya no podría, de ninguna manera, aceptar como guía espiritual a una religión que, oculta bajo el manto de Cristo, realizaba el ambicioso ideal de un grupo de fanáticos, olvidados de los mandamientos fundamentales del Evangelio, envueltos en ambiciones políticas, sedientos de dominio y poder. Esta situación, sin embargo, trajo el vacío a mi espíritu. Más que nunca, sentía en mí la fe en un Dios perfecto, tan perfecto que jamás yo había podido concebir su perfección. Pero, ¿cómo encontrarlo? Medité mucho en los días en que, en el campamento, frente a frente con la naturaleza, deseaba encontrar la fórmula que yo sabía que existía para desvelar el porqué de la vida. A medida que razonaba, ayudado por la simplicidad de aquel ambiente campestre, más y más reconocía la puerilidad de las enseñanzas que había recibido. Conseguí adquirir un ejemplar de la Biblia que pasé a estudiar con bastante frecuencia. Viajamos mucho y, en esos viajes fuera del país, conocí casualmente a un viejo caminante. Se unió a nosotros en una noche tormentosa, solicitándonos posada. Vestía simplemente con una larga túnica de color indefinible. Traía al hombro un bastón de lona y una bolsa también de lona. En la cintura, sujeta por una tira de cuero, una pequeña taza. Sus cabellos canosos, largos y ralos, y su barba también rala, contrastaban con el gran volumen de sus cejas, que daban a su fisonomía oriental un rasgo de energía. No sé qué fuerza me llevó a ofrecerle un lugar en el carro en el que vivía. Olvidé contarte, tío mío, que yo continuaba pintando, aunque cuadros pequeños y alegres que los gitanos vendían a buen precio.
Así, conseguí cierta independencia y conquisté el respeto de ellos, que parecían confiar en mí. Me buscaban siempre como una especie de juez para solucionarles los innumerables problemas que surgían y las disputas entre ellos. Solo Pablo y algunos de los líderes del grupo conocían mi condición de sacerdote católico, pero los demás confiaban en mí por una cuestión intuitiva. Así, me vi transformado en médico, consejero, juez, en fin, en pacificador de las riñas inevitables entre elementos de fuerte temperamento. Conduje a mi huésped a la rústica carreta donde residía y, sin saber por qué, me entristecí ante lo poco que, en materia de confort, podía ofrecerle. A pesar de su condición de caminante, casi mendigo, mi corazón se sentía conmovido ante él, en una mezcla de respeto y humildad. Fui sincero cuando dije, Señor, temo que mi cama sea dura y poco limpia. Siento deseos de hospedaros regiamente, pero no dispongo de mejores recursos. En el umbral, el visitante silenciosamente paseó la mirada por el interior incómodo del carro. Por fin, sus ojos brillantes y vivos se posaron en mi rostro. Su mano firme descansó en mi hombro cuando respondió, el confort nos vuelve perezosos y acomodados. Presiento en tu corazón un grato recibimiento que me conmueve y alegra. No sé por qué, sentí ganas de abrazarlo como a un padre. Desde aquel instante en adelante, nos sentimos muy a gusto. Conversamos durante mucho tiempo y sus respuestas sabias iluminaban mi comprensión, arrancando poco a poco el velo del misterio que envolvía los fenómenos que me rodeaban. Le confié mi historia. Al término de la cual, él explicó. Lo que te ha sucedido viene sucediendo desde que los hombres emigraron a este mundo. El problema es de fácil comprensión, solo que no conoces todavía la clave para resolverlo. Estudiaste a través de un cúmulo de supersticiones ideológicas que, divulgadas como la palabra de Dios y, consecuentemente, como la verdad absoluta, crearon en tu espíritu un concepto errado del Creador y de la creación. La llama que Dios proyectó de su pensamiento y que somos nosotros, es decir, nuestro espíritu, nuestra alma, como la conoces, fue lanzada como semilla en forma embrionaria en el mundo. Nuestro razonamiento nos dice que ni podría ser de otra forma, ya que si fuereis creados ya en la condición moral de espíritus adultos, puros, seríais como muñecos sin finalidad y no podríais desarrollar la tarea que nos corresponde de cooperadores con la obra del Creador, en el orden y en el concierto universal. No, mi hijo, el trabajo del Creador es más bello, más perfecto y más completo de lo que la mayoría de la humanidad todavía puede comprender. Como semillas fueron nuestros espíritus lanzados al mundo, vestidos con este cuerpo de carne, vehículo perfecto y obediente a los impulsos que nuestro pensamiento manifiesta. Maravillado, yo escuchaba estas palabras, deseoso de conocer tanto como fuera posible el núcleo de aquellos conceptos nuevos para mí. Semejantes a los niños, nuestros espíritus jóvenes aún en el conocimiento del bien y del mal, fatalmente se encaminarían por peligrosos senderos. Protegiéndonos, entonces, la bondad divina creó cierto número de leyes naturales, las cuales nos gobiernan a nuestro pesar, y a las que el hombre da el nombre de fatalidad. Ellas, sin embargo, representan una justicia pura, bondadosa y completa. Solo a través de ellas, conociéndolas, podremos tener noción de la bondad del Creador. Interesado, pregunté, ¿qué leyes son esas y cómo conocerlas? Estás hablando del juicio después de la muerte. Mi nuevo amigo sonrió bondadosamente, no.
Hablo de la vida. Esas leyes maravillosas son naturales, espontáneas. Actúan unidas entre sí de manera peculiar en cada criatura, en el sentido elevado de prepararle la comprensión para una vida superior en espíritu. Háblame más al respecto. Realmente estás sediento de conocimiento, sin embargo, mis palabras, a pesar de representar el fruto de mi vida entera dedicada al análisis y a la meditación, en el estudio y en la experiencia, no pueden ejercer sobre tu mente una función entusiasta pero ilusoria. Ellas deberán ser apenas el punto de partida para apoyar tu esfuerzo en el sentido de aclarar las dudas que ahora sientes. En posesión de los elementos que te suministro, debes buscar la verdad en la propia fuente que tan abundante se nos revela cuando sabemos buscar, y, cuando la conquistes, será porque tu espíritu sabe, comprende, siente, experimentó. La experiencia de los otros nos puede ayudar, pero no nos ofrece el provecho que solo nuestra vivencia podrá darnos. Aclarado esto, continúa, pues. El mundo donde ahora vivimos no es ciertamente un mundo feliz. A pesar de ser bello en estructura, con posibilidades de proporcionar abundancia y felicidad a sus habitantes, en él vislumbramos y cosechamos, aparentemente, solo sufrimientos. De ahí deducimos que si esto ocurre, es porque nosotros, los hombres, no sabemos aún aprovechar las dádivas que Él nos ofrece. Somos niños en espíritu y como tales actuamos en todos los momentos de nuestra vida. Los celos, el odio, la venganza, la envidia, la depravación, los vicios que aún cargamos son frutos de nuestra insensibilidad. Hizo una ligera pausa y continuó, la finalidad de vivir en este mundo es la de aprender, a través de los choques cotidianos con nuestros semejantes, a anular esa costra que oscurece nuestros sentimientos, brillando y trayendo a la superficie la propia esencia divina que con nosotros vive. Pero el ser no se limita a vivir una sola vida en el escenario de este mundo. Por su corta duración, por la complejidad de las experiencias de que necesitamos y por la lentitud de nuestro aprendizaje, ella sería insuficiente. Como ya nos enseñó Cristo a través de los Evangelios, para conseguir el reino de los cielos, es decir, para alcanzar el estado real de pureza y perfección, necesitamos nacer de nuevo. Renacer del agua, que simboliza el principio vital del mundo, o sea, nuestro cuerpo de carne, y también en espíritu. Ante mi sorpresa, continuó bondadosamente, no te sorprendas. Si el fenómeno de nuestro nacimiento en cuerpo y espíritu ocurrió una vez, pues creemos que en nuestro cuerpo actual habita un alma, porque no podría este acontecimiento repetirse. Si nuestro espíritu, después de la muerte del cuerpo, necesitase volver a la tierra, Dios no podría, en vez de crear un alma nueva para aquel cuerpo que va a nacer, encarnar en él aquella alma ya creada y que tanto necesita perfeccionarse. Medita y observa. Si Dios crease las almas en el acto del nacimiento, teniendo como seguro su espíritu de justicia, ciertamente las haría todas iguales unas a otras. Siendo así, ¿cómo se explican las infinitas diferencias físicas, sociales, morales y espirituales entre las criaturas? La enseñanza no era nueva para mí. Ya en el seminario había estudiado una teoría referente a la transmigración de las almas, sin embargo, nos había sido presentada como una superstición ridícula de pueblos ignorantes. Ahora, no obstante, la argumentación de mi nuevo amigo parecía haberla transformado en algo más que una teoría. Yo le sentía un sello de verdad, algo que me susurraba íntimamente haber encontrado lo que buscaba.
Permanecimos silenciosos meditando sobre el asunto trascendente de nuestra charla, hasta que mi interlocutor notó: por hoy creo que ya tienes suficiente material para la meditación. La noche ya va avanzada y el cuerpo reclama el reposo de algunas horas. Verifiqué sorprendido que la noche estaba, en efecto, avanzada, pero la curiosidad me encendía la mente. Sé que abuso de tu generosidad, pero dime, ¿cómo y dónde aprendiste las cosas que me enseñas? ¿Cuál es tu religión? Tu pregunta es difícil de responder. Desde temprana edad vengo recorriendo el mundo, donde he recogido lecciones preciosísimas, aprendí diversos oficios para ganar el sustento. En cuanto a la religión, una sola existe para mí, la fraternidad universal. Solo ella elabora seguramente los lazos que religan a la criatura con su Creador. El conocimiento de las leyes divinas nos ofrece el apoyo seguro para caminar a través de las luchas en la tierra, nos ilumina la inteligencia, proporcionándonos la oportunidad de vislumbrar un destello de la perfección de Dios. Sin embargo, ese conocimiento representa una responsabilidad mayor en el sentido de nuestros actos. Reclama de nosotros una comprensión más tolerante para con los errores de nuestros semejantes y una energía más severa, más sincera, en la corrección de nuestros propios actos. He ahí por qué los hombres huyen instintivamente de estas verdades que te revelo. En el íntimo, temen las consecuencias que les vendrían de ese conocimiento, el esfuerzo que tendrían que realizar en el cambio interior. Siguen cómodamente disfrutando de esta bendición del Creador que es la vida en la tierra, exigiendo siempre más dádivas del Señor, insatisfechos e intolerantes, deseando robar a su Dios en un intento vano de aproximarse a las cosas de este mundo. Pero lo que sucede es que, al encontrarse frente a frente con la realidad de la tumba, perciben que consiguieron solo robarse a sí mismos, volviéndose mendigos de los tesoros espirituales, único bien transportable después de la muerte como una adquisición natural de la experiencia vivida. ¿Quieres mayor castigo para el avaro que el de dejar en la tierra irremediablemente una fortuna que él acumuló la vida entera? Para el ambicioso, tener que dejar el puesto de mando y de poder. Percibir que lo perdió todo y tendrá, a su vez, que implorar en vez de mandar, de servir en vez de ser servido, de obedecer en vez de ser obedecido. La realidad de la muerte será así de dura. La realidad puede a veces ser dura, pero será siempre provechosa. Aquel que se esfuerza y busca prepararse para el fenómeno natural de este mundo, dando a su vida la orientación verdadera, pasará por la muerte como por un sueño y forzosamente ha de vencerla. Despertará aliviado. Su espíritu, libre del remordimiento, de los celos, de la avaricia, de la envidia y del orgullo, será ligero y alcanzará mundos más bellos, radiantes y felices. Entretanto, el que vive de ilusiones, valorando cosas transitorias en un vanidoso culto a sí mismo y a las cosas del mundo, forzosamente será sacudido en la tumba por el choque imprevisto de la verdad. Cristo ya enseñó que a cada uno le será dado según sus obras. Nosotros seremos siempre aquello que deseamos, cosecharemos siempre aquello que plantamos. Ahora, mi hijo, medita bien en torno a mis palabras. Mañana tendré el placer de conversar contigo sobre este asunto. Aunque con ganas de indagar más, me dominé temeroso de abusar de la generosidad de tan precioso amigo. Le preparé el rústico lecho en el que yo dormía y me conformé con un rincón donde extendí unos paños y, acostado, busqué conciliar el sueño.